Muy buenas, hoy estoy con José Gregorio, más conocido como médico capitalista, y como siempre me gusta empezar por una pregunta directa. ¿En qué se parece un médico a un inversor inmobiliario? Muy buenos días, Alejandro. Encantado de verdad de estar aquí. Cuando me propusiste la entrevista, quedé asombrado y un poco, medio así como un sustito, ¿no? De que una persona tan importante y Bueno, con tanta trayectoria quisiera entrevistarme a mí, a un principiante. La verdad que me gustó mucho esa idea, sobre todo porque, bueno, estoy empezando y ya voy un poco dando esos pasos de principiante. Y bueno, José Gregorio, como dice Ale, es un médico que se está formando en inversiones inmobiliarias y que creó Médico Capitalista. Bien, ujú. ¿qué se parece un médico a un inversor? Cuando me hacen esta pregunta, la verdad que me puse a pensar un poco en vista de que no se relacionan como tal, ¿bien? Porque desde el punto de vista de medicina, digamos que fuimos estudiando para tener este trabajo como tal de que es ayudar a las personas, ¿no? Y ayudar a las personas consiste en trabajar en una consulta médica o trabajar en urgencias médicas y tratar de sanar a estas personas y de darle un mejor confort, por supuesto. Ujú. Entonces, pero los médicos, a pesar de que pasamos por la universidad, somos, o por lo menos es mi concepto, somos bastante malos con los números. Vale. Entonces, creo que todos los que estudiamos medicina no nos gusta la matemática, no Ujú. nos gustan los números. Yo por lo menos Excel no manejo prácticamente nada de Excel. Entonces, esto nos hace alejarnos de lo que es una inversión o de lo que es la educación como tal financiera, a pesar de que los médicos en su trayectoria, sea médico general, de familia, cualquier otra especialidad, tenemos ingresos bastante altos porque hacemos sobre todo lo que hacemos guardias nocturnas, entonces ese es el plus que nos da. Pero vivimos, como hace un tiempo, lo comenté con otro inversor, vivimos de cheque en cheque. Esto quiere decir que cobramos el cheque de una suma alta y lo gastamos. Ujú. Si podemos ver, muchos médicos tienen coches de alta gama, viven en zonas prime, vamos a decirlo así, y por supuesto tienen un estilo de vida bastante alto comparado, obviamente, a su ingreso. Pero esto no nos permite ver que al vivir de cheque en cheque puede pasar algo que ya le ha pasado a otros compañeros y esto ha causado que pierdan su poder adquisitivo. Entonces, si lo llevamos desde el punto de vista de inversión, las características del médico pueden ser muy favorecedoras a la hora de empezar a invertir. ¿Por qué? En mi concepto pienso que somos analíticos en espacio y tiempo, somos metódicos, queremos saber el porqué de las cosas y por supuesto somos bastante pacientes cuando queremos lograr algo. Por Ujú. eso nuestra trayectoria de estudiantes de medicina son muchos años. Y en mi concepto ahora de inversor, si lo llevo desde el punto de vista de todo lo que me he preparado como médico y esa dedicación se la dedico ahora a ser inversor, pienso que podremos lograr muchísimas cosas, pero para lograrlo creo que hay que tener el gen inversor, porque para poder ser inversor tenemos que tener primero muchísimas ganas de crecer, de ser cada vez mejores y de salir de lo que se ha denominado hace muchos años, que es la carrera de la rata, que es trabajar, ganar un salario, pagar deuda, trabajar y así, 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 hasta que nos jubilamos. Muchos de los médicos piensan que el epítome o la cumbre de su carrera es la jubilación, pero actualmente muchos médicos, por lo menos en mi caso, queremos jubilarnos antes. Ujú. Hay un dicho de José Letamendi, un filósofo y profesor español, que decía: quien sabe solo de medicina, ni tan siquiera de medicina sabe. Eso fue un dicho que lo dijeron en la universidad
Y justo anoche me acordé y lo traigo a colación por eso, porque no solamente podemos ser médicos, podemos hacer muchísimas cosas. Yo por lo menos soy médico, pero también soy inversor y también soy podcaster y ahora soy youtuber. Entonces, todas estas cosas las podemos ir desarrollando a medida que somos médicos. Y mi consejo es siempre aprender otras cosas. Ujú. Otra cosa que te guste. A mí me gusta la inversión, pero porque he tenido una trayectoria que me ha llevado a esto. Pero es que a mí me gustaba ya desde hace tiempo. Digamos que tengo ese gen inversor. Mis hermanos no lo tienen y algunos conocidos médicos tampoco lo tienen. Entonces, eso es lo que yo pienso de que si el médico y el inversor se parecen o tienen alguna connotación entre ambos. Has comentado dos cosas que me han gustado mucho y quiero resaltarlas. Una es la del gen del inversor, que yo ahora te preguntaría si ese gen puede ser que lo tengamos y se pueda despertar, o el que no lo tiene, no lo tiene definitivamente. Y también, por otro lado, te quería preguntar sobre la carrera de la rata, que muchas veces cuando pensamos en ella, pensamos en un perfil de personas con sueldos muy bajitos y que pasan apuros. Sin embargo, un médico normalmente está muy bien remunerado, ¿no? Entonces, qué curioso que aunque estemos bien remunerados, estemos no, yo no me incluyo. A mí me gusta mucho la medicina, pero por supuesto, todavía no soy médico. Estéis bien remunerados, sin embargo, hay personas que no piensan en inversión, no tienen esa educación financiera y están, como bien dices, en la carrera de la rata. Sí, lo del gen inversor, en estos días estaba viendo un video sobre eso, bueno, sobre el inversor, un video no, creo que era el libro negro del inversor, ¿Vale? o del emprendedor, creo que era. Ujú, Y justamente hablaba de este gen, pero este gen se desarrolla, como dices tú, lo podemos tener, todos lo tenemos, por supuesto, todos podemos ser médicos, abogados, lo que queramos, pero este gen yo creo que se desarrolla dependiendo de las circunstancias donde tú te hayas desarrollado ujú, desde el punto de vista de tu familia, de tu entorno o desde el punto de vista de tu madurez. Bien, por lo menos en mi caso, soy venezolano, como ya en mi canal siempre lo digo, y he pasado por muchas cosas. Yo a los 24 años ya era médico, pero yo me fui de mi casa a los 18 ujú, a vivir solo, estudiaba, trabajaba los fines de semana y ya yo pensaba en hacer cosas en pro a generar ese dinero, ese ingreso extra, que mis padres no me lo podían dar. Entonces, a los 24 ya era médico y a los 26 me fui de Venezuela. Me fui de Venezuela solo. Y siempre quise tener algo más. Aparte de ser médico, siempre quise tener algo más. En Venezuela quise montar un negocio de venta de productos médicos y de uniformes médicos. Cuando me fui a los 26 años a Ecuador, intenté hacer lo mismo. Luego me fui de Ecuador y me vine a España. Y en España, ya en el primer año, mi idea sale porque yo quería hacer la especialidad una especialidad, hacer el MIR, pero no quería dejar de ganar ingresos, de tener ingresos, obviamente, porque al hacer el MIR tu ingreso disminuye. Todos los que somos médicos lo sabemos. Y yo quería tener una entrada de dinero, entonces empecé a pensar qué hacer, pero no quiero dejar de ser médico, yo quería algo pasivo. Entonces allí es cuando empiezan a salir los bienes y raíces. Y ese gen, pues ya da ese boom y empiezo a hacer otras cosas, a formarme como tal para ser un inversor en bienes y raíces. Y con respecto a la carrera de la rata, pues tengo muchos compañeros que sí tenemos altos ingresos, obviamente los que trabajamos y hacemos guardias, pero no tenemos educación financiera. No tenemos, la mayoría no la tiene. Y entonces lo que hacemos es, así como ganamos dinero, pues lo gastamos. ujú. Gastamos en coche, en casa, en viajes, en comidas, en restaurantes costosos. Podemos ganar mucho dinero o poco dinero, pero si tienes educación financiera, pues la carrera de la rata será algo que dejarás muy rápido atrás. Ahí tengo, lo que tengo allá arriba, es el juego del cash Perfecto. flow y ahí te enseña cómo salir de la carrera de la rata. Y bueno, tengo muchos libros de Robert Kiyosaki y más de sus asesores
y hablan sobre eso, cómo salir de esa carrera. Pero obviamente si no tienes el concepto de qué es la carrera de la rata, no vas a saber que estás dentro. Yo Eso no lo es. sabía, yo no lo sabía hasta que eso entró en mi cabeza. Hay una frase que dice, no sabemos lo que no sabemos. Y aquí es un claro ejemplo de que hasta que alguien no descubre que está en la carrera de la rata y que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, pues va a continuar así, porque es lo que el sistema le ha enseñado. Ahí no hay más vuelta de hoja. Exactamente. Es lo que hablan en estos libros, es que fuimos criados, o por lo menos yo que tengo 34 años, y obviamente unos mayores y otros un poco menores que yo, estamos siendo criados con la educación de la era industrial. O sea, Ujú. yo fui criado por mis padres, que eran trabajadores y ahora son pensionistas, y la idea era estudia. ¿Por qué estudié medicina? Porque me decían, estudia una buena carrera. Yo tengo tres hermanos más y todos somos profesionales, Ujú. todos trabajamos. Pero yo pensé más allá y no solamente quiero ser médico, quiero ser más. Y no quiero esperar a jubilarme para poder vivir mejor o vivir como quiero vivir. Muy bien. ¿Cómo empezaste a invertir en inmuebles? Por qué decidiste que fueran inmuebles y no otro tipo de inversión o emprendimiento, etcétera? Bien, esto sale ya cuando llegué a España. Yo quería hacer el MIR, incluso lo presenté, pero no quedé por circunstancias de trabajo y por circunstancias de que no podía dejar de trabajar. Y eso fue lo que me llevó a pensar en qué invertir. O sea, porque yo no quería dejar de trabajar, porque al final es un ingreso, y un ingreso que tengo que pagar alquiler, tengo que pagar todas las cosas que tenía, comida, por supuesto, y empiezo a conocer la inversión, pero la inversión desde el punto de vista pasivo. O sea, yo siempre pensé que tenía que tener una consulta médica, que tenía que ir a pasar la consulta, que podía montar un negocio, pero que tenía yo que ir al negocio o tener un empleado que se encargara de eso. Pero cuando empecé a conocer lo que es ingresos pasivos e ingresos activos, allí surge lo que es la inversión en bienes y raíces. Y la idea era comprar pisos que me dieran una rentabilidad, un cash flow, y ese cash flow me permitiera por lo menos dejar de trabajar tanto para poder hacer una especialidad. Vale. Así es que surge. ¿Cuál es la estrategia que utilizas? ¿Compras y alquilas a largo plazo o haces flips? ¿Cómo lo haces tú? Bien, cuando yo empecé, bueno, hice primero un curso, el curso de libertad inmobiliaria de Carlos Galán, que fue el que en su momento me llamó mucho más la atención, sobre todo, bueno, porque Carlos es un economista, que tenía su libro, ya estaba haciendo trayectoria y lo explicaba muy bien. Yo fui la segunda, digamos, la segunda ronda o la segunda promoción y ahí hablan sobre todo de comprar, reformar o, bueno, no reformar, comprar y alquilar Ujú. a largo plazo. Entonces, y bueno, Kiyosaki también habla de eso, que fueron los primeros libros que empecé a leer. Y ese fue lo primero que conocí. Entonces, mis pisos son, yo compré, hice un pequeño lavado de cara y luego lo que hice fue alquiler tradicional, no alquiler a larga estancia, para, por supuesto, tener ese cash flow mensual, que es lo ideal. Pero obviamente a medida que he estado aprendiendo muchas cosas más y me he desarrollado más en este mundo de la inversión en bienes y raíces, sé que hay otros métodos que me están llamando mucho más la atención, sobre todo el punto de vista de que te puedes capitalizar más rápido o puedes tener altas rentabilidades, pero por supuesto, para tener altas rentabilidades tienes que tener un poco más de riesgo. Ujú. Sí, eso siempre. ¿Cuáles son los factores entonces que consideras al evaluar una propiedad que vas a comprar? Bien, yo, desde el punto de vista particular, yo, José Gregorio, quiero pisos que puedan revalorarse. Ujú. Entonces, generalmente busco pisos en zonas céntricas, zona universidad y zona hospital. Muy Bien, bien. esos son pisos que son generalmente pisos de 2007, 2005, 2008, 2009. Son pisos que son relativamente económicos, pero no tan económicos como otros, mucho más antiguos y en otras zonas
no tan revalorizables. Ya. Entonces, generalmente, mi concepto en ese momento, aunque todavía lo tengo, ya yo venía con esa, vamos a decir, con esa mentalidad de Venezuela, porque lo que está pasando ahora aquí ya pasó allá, Ujú. en el contexto de que las personas alquilaban los pisos y luego se quedaban dentro del piso y no pagaban el alquiler. Esto fue un boom socialista porque estos gobiernos son así, esto no es nuevo para mí, y mi idea era alquilar a personas solas, o sea, personas solteras, estudiantes, trabajadores, solos. Entonces, mi idea de comprar pisos era pisos pequeños, piso estudio, máximo una habitación en su momento. Ahora mi concepto ha cambiado, pero a alquiler por habitaciones, es lo que ahora pienso a partir del año que viene. Esa es mi idea. Pero, y bueno, yo llegué en 2018, 2019, 2020 compro mi primer piso y mi idea era esa. Y pues no me equivoqué, aunque bueno, con esto de la ocupación y todo lo que está pasando, por ahora yo no he tenido ningún inconveniente. Será por la modalidad que uso. Son personas solteras, Puede ser. generalmente no viven en la ciudad, sino que vienen a trabajar o a estudiar. Puede ser, darle ese enfoque, ¿no? Hacer mucho hincapié en el tipo de inquilino para luego Eso, evitarte problemas de ese estilo. En exactamente. cuanto a la financiación, em, que sobre todo yo la recomiendo para gente joven, gente que está empezando, porque creo que bueno, creo no, es una gran palanca para poder crear un buen patrimonio. ¿Tú la has utilizado? Entiendo que tienes un buen perfil para los bancos siendo médico, ¿no? ¿La has utilizado? Sí, ¿Has aprovechado? ¿Intentas financiarte el máximo posible? ¿Financias una parte? ¿Cómo lo sueles hacer? bueno, para mí al principio fue un poco difícil y uno también quitarme ese concepto de ir al banco. O sea, yo Ujú. iba al banco por tarjetas de crédito, no iba por préstamos. Entonces, imagínate un chico de 30 años, extranjero, que va al banco a pedir una hipoteca. Me pasó muchas veces en muchos bancos, no diré cuáles por supuesto, pero que me cerraban la puerta en la cara, literalmente, a pesar de que tengo un buen ingreso, pero yo llevaba un año trabajando de médico, o sea, que ni siquiera había hecho la primera declaración, creo. Ya. Y pues yo empecé a trabajar en el 2019. Yo llegué en 2018, pero empecé a trabajar como tal en el 2019, enero del 2019. Y el primer piso lo compré en 2020. Entonces, no había hecho la primera declaración, no tenía una trayectoria ni crediticia ni de ningún tipo, y obviamente muchos bancos me cerraron las puertas. Da la casualidad que el primer piso, que es donde vivo, que fue mi primera adquisición para una vivienda habitual, me subrogué a una hipoteca de la constructora. Entonces, la gerente del banco, la verdad que no sé, le caí en gracia y me dio la hipoteca. Y bueno, digamos que fue una entrada, pero yo todavía tenía, en vista de que me habían rechazado tantas veces, esa, esa aversión a ir a los bancos. Pero bueno, al final fui y todos mis pisos son hipotecados al 80%. Ujú. Y cuando hice la primera inversión, lo que hice fue pedir una hipoteca y pedir un crédito personal. O sea, que me financié al 100%. Muy bien. Muchos dirán que porque el crédito personal, pero yo lo pensé en ese momento así. Incluso ese crédito personal me dio para comprar, para dar entrada a dos pisos. Entonces fue un tiempo muy corto de 6 meses. Lo que hice fue, en vez de gastarme ese excedente que quedaba de ese préstamo personal en un viaje, pues compré otro piso. Muy bien. Entonces, digamos que los dos primeros pisos fueron dos hipotecas y un crédito personal. Y Vale, los otros pisos también, todos han sido hipotecas. muy bien. Y de cara a alguien que empieza, alguien que es novato, ¿qué consejos le podríamos dar? El primer consejo sería, aprende, aprende. No solamente
en inversiones inmobiliarias, sino en todo lo que quieras para poder invertir, sea criptomonedas, sea fondos, sea bolsa, aprender. Aprender es lo más importante. Yo creo que, y crear un hábito. Yo todos estos libros que tengo aquí, yo nunca había tenido una biblioteca de libros, sobre todo de inversiones, sobre todo de medicina sí tenía muchos. Ujú. Y desde que compré el primer libro, cuando empiezas a leer y empiezas a interiorizar todo esto, te das cuenta que hay un mundo enorme que no conoces. Y mi concepto o mi forma de pensar es, para cualquier cosa tengo que aprender primero antes de dar ese paso. ¿Por qué? Porque si yo aprendo, puedo evitar muchos errores. No quiere decir que no me equivoque. Todos nos hemos equivocado y yo creo que también me he equivocado en algunas cosas. Pero cuando tienes esa capacidad de poder resolverlo porque tienes el conocimiento, te aseguro que es mucho más fácil hacerlo. El primer peso siempre es fuerte. A mí, mi primer inmueble, yo no sabía, yo decía, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Una hipoteca a 30 años y yo tengo 30 años. O sea, la voy a terminar pagando cuando tenga 60. Pánico, o sea, pánico con esa pena de ir al banco, eh, con un desconocimiento enorme. Por lo menos cuando compré este piso no tenía ni idea de inversiones. Por eso es el piso donde vivo, que es un piso bastante bien, porque es de 2020, es nuevo. Este, no sabía que había que pagar ITP, Mm. y bueno, ITP no iba, porque este era un piso nuevo, iba, otros impuestos. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo. Yo decía, pero son cosas que no te enseñan, no te lo dice nadie. Tú dices, bueno, sí, pido la hipoteca. Y me ha pasado con compañeros. Me dice, yo quiero este piso, Gregorio. Entonces, ya va, pero ¿cuánto tienes ahorrado? Tanto, 10.000, 20.000. Y yo le digo, tú sabes que tienes que pagar ITP, notaría, gestoría, tasación, los seguros del banco, los seguros que te va a dar el banco tienes que pagarlos. No. O sea que no tengo que tener 10.000 ni 20.000, no, tienes que tener por lo menos un 35% casi que ahorrado. No, pues entonces no puedo comprarme este piso. Yo todas estas cosas ahora las sé Ujú. y las digo y le enseño a otras personas. Y la verdad que tener el conocimiento te ayuda muchísimo, muchísimo. Es lo primero que tenemos que hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Antes comentabas que cómo era posible que te hubiera llamado para hacer la entrevista. Bueno, yo ya te llevo siguiendo un tiempo y creo que aporta muchísimo valor. Entonces, eso de que estamos como muy a escalas distintas, yo me equiparo a cualquier persona que tenga ganas de hacer estas cosas y para mí también es un placer contar contigo. Así Muchas que, gracias. bueno, pues seguimos. Mira, hay una de las cosas en la Ujú. inversión inmobiliaria que a la gente termina cansándole y es las relaciones con los inquilinos. En tu caso, yo creo que lo gestionas tú, ¿no? Los Sí, alquileres. No sé, ¿cómo te ha ido a ti la relación con los inquilinos? Si tienes algún truco para ayudar a que esa relación sea buena, cuéntanos un poquito sobre esto. bien, sí, como dice Alex, sí, lo gestionamos nosotros. Bueno, yo y Ujú. mi pareja, por supuesto, que está un poco más oculto, ya después saldrá a la palestra. Muy bien. Eh, me, para mí ha sido un poco, no sé, cuesta arriba a lo mejor, aunque obviamente al ser médico me relaciono con muchísima gente, sobre todo pacientes, ¿no? Pero ahí, digamos que a lo mejor tengo el punto fuerte, a lo mejor también como dueño del inmueble también tengo un punto fuerte, que es que soy el dueño, vienen a mí a pedirme el piso, igual cuando Ujú, van a consulta, vienen a mí a pedirme una consulta médica. Entonces, esto para mí ha sido un poco fuerte, por eso mi pareja se encarga de muchas cosas y a lo mejor yo también pensaba que como era muy joven, la gente me veía o me ve todavía, este chico, ¿de dónde salió? Yo tengo 40 años y vengo a alquilarle un piso a este niño ya. de 30 y yo decía, entonces mi pareja obviamente es mayor que yo y vamos, Ujú, generalmente va como representante y yo soy el dueño, vamos a decirlo así.
y se encarga de los contratos, se encarga de todo porque es abogado, o sea, se encarga de muchas cosas que yo generalmente no manejo, ¿bien? No manejo. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a dar ese paso. Y por supuesto, lo que hablamos nuevamente, la pregunta anterior, el conocimiento. O Ujú. sea, si no tienes el conocimiento de cómo buscar un inquilino, es que te vas a quedar con el primero. Yo puedo decir que soy una persona que quiere que su piso se alquile rápido, como todos nosotros los inversores, pero a medida que ha pasado el tiempo, y que no tampoco tengo tanto tiempo, 2 años apenas, me he dado cuenta que hay que ser un poco más selectivo, Sí. así como con las amistades o con el trabajo hay que ser selectivo con los inquilinos. Tengo la suerte, vamos a decirlo así, que como dije, tengo pisos pequeños y generalmente trato de alquilárselo a mis compañeros o a personas que están en el ámbito desde el punto de vista de salud, bien, que son personas que son responsables hasta donde tengo obviamente la certeza y que no va a pasar nada en ese aspecto, aunque por eso, pero todos mis pisos tienen seguro de protección del alquiler. Ujú. Muy bien. Mi relación es pedir una serie de requisitos y obviamente filtrarlo. ¿Cómo lo filtro? Generalmente en la entrevista, cuando me llaman por teléfono y les pido los requisitos, ya me da una idea de lo que puede pasar. Generalmente las personas se autodelatan y a lo mejor te dicen, pero está muy caro. O no tienes uno más grande. Es que mi pareja no le gusta. O cualquier cosa de estas que te dan esa campanita que tú dices, no. Entonces, ponte que no te digan nada, pero van a la entrevista, entonces a lo mejor, que son pisos relativamente que están prácticamente nuevos, Ujú. y empiezan a ver cositas, no sé, como ¿por qué no me cambias, no sé, esta cortina? Y este televisor, ¿por qué es tan pequeño? No puede haber una cama matrimonial. Entonces, todas estas cosas, yo digo no. Y sobre todo la puntual, ¿eh? Que te digan, eh, no podemos bajarle 20 euros, o 5 euros, o 10 euros. Tú dices, no. ¿Cuánto? Y cuando te dan las nóminas, por supuesto, que yo se las pido, te das cuenta que muchos, me pasó con una chica muy agradable, una chica soltera, pero quería el piso de 480. Ujú. Pero yo tenía justamente ese mes, habían los dos pisos libres. Yo le digo, mira, está este de 400 y está este de 480, pero su salario era 1.000 euros. Yo le digo, no te dan los números. Claro. No, pero es que me agarraste en mal momento, más las propinas, y yo no, o sea, no. Además que el otro le quedaba más cerca y era más económico, pero ella quería ese, Ya. porque era más grande. Entonces le dije, no, mira, no cumple los requisitos y lamentablemente no es así. Pero tengo la suerte, como digo, que mis pisos están alquilados a personas del mismo ámbito mío. Ujú. Entonces, eso yo creo que me da ese plus de a lo mejor de seguridad, ¿no? Pero bueno, nada es seguro. Siempre hay que filtrarlos y siempre hay que ir con esa mentalidad de que puede pasar algo. Que no va a pasar, por supuesto, pero puede pasar algo. Puede pasar. Siempre, además, estamos Exactamente. hablando de inversiones y las inversiones siempre tienen riesgo. Pese a Tienen que riesgo, exactamente. el ladrillo sea, en ese sentido, la favorita, porque es algo que es tangible, que la gente lo toca, lo ve y sabe que está ahí, pero siempre cualquier inversión puede tener riesgo. Y Sí. precisamente te quería preguntar sobre cómo encuentras tú las oportunidades de inversión y en qué zona, en qué ciudades o pueblos estás invirtiendo actualmente. Bien, bueno, muchos dicen que no se consigue en las inmobiliarias online, pero bueno, casi todos los pisos que he conseguido han sido de allí. Por eso a lo mejor la rentabilidad no es la altísima del 12 o 10%, pero me siento cómodo con lo que he adquirido. Son pisos que se han revalorizado y los consigo generalmente en Idealista, Fotocasa y por supuesto en algunas inmobiliarias. Ujú. Entonces, a medida que he ido
visitando pisos, porque obviamente cuando empezamos aquí las recomendaciones son visitar la mayor cantidad de pisos posible, aunque te vean feo, eres el visitador de pisos, pero bueno. Y hacer muchas ofertas, ¿no? Obviamente hacer rebajas, hablar con los happies. Entonces, al final es una ciudad pequeña, porque vivo en Ciudad Real, Ujú. invierto en Ciudad Real, y digamos que las inmobiliarias más grandes, pues ya las conoce, o ya me conocen generalmente los happies. Y eso de que vas a ver un piso porque te llamó la atención y preguntas, oye, Ramón, ¿y no hay otro piso aquí en este edificio? Y te diga, sí, justamente en el edificio de al lado tenemos otro piso. Es pequeño. Y yo, pero es que yo estoy buscando pisos pequeños justamente. Es un estudio. Y yo, pues eso es lo que yo estoy buscando, Ramón. Y Ramón llega y busca la llave y me abre el piso. Y el piso era perfecto. Qué momentazo. Exactamente. Era un piso. Yo después me quedó este nombre que le dicen piso gancho. Ujú. No sé si lo has escuchado alguna vez. Sí. Es que te muestran un piso económico y hay otros pisos en el edificio que no están publicados. Ujú. Y tú ves al API que llega con un manojo de llave y tú dices, pero ¿cuántas llaves trae aquí? Entonces, hay que estar ojito con eso, Sí. porque cuando veas con un manojo de llaves, porque en ese edificio hay como 10 pisos más que no te van a mostrar si no preguntas, porque también los API a lo mejor no quieren ir más allá, porque a lo mejor si tú vienes a ver este piso, tú no le preguntas que estás buscando otro, no te lo van a mostrar. Entonces, esa oportunidad fue esa. Luego otra oportunidad fue con otro API y era un hombre que se fue a Barcelona y se estaba divorciando y también estaba vendiendo el piso. Pues justamente estaba yo por allí, me llaman y tenía 2.000 euros por allí guardaditos en una cuenta y le hice la reserva. Entonces, el piso estaba en 48 y pues al final se lo pagué en 42.500 o 43, si mal no recuerdo. Entonces, claro, obviamente, también lo que dicen, tienes que tener el dinero en la mano para hacer la reserva, 1.000 euros, 2.000 euros, Ujú. porque eso te permite luego tener un margen de maniobrabilidad y de poder ir a los bancos y, por supuesto, pedir ese crédito. Y también tener una persona en el banco que tú puedas llamar y decirle, mira, me salió esta oportunidad, te voy a mandar el precio o la zona o generalmente piden pocas cosas y ya valoran si ya te conocen, ya tienes tú una hipoteca previa, ya conocen cuánto ganas, cuáles son tus nóminas, ellos saben si pueden o no pueden darte ese crédito. Entonces, generalmente los conseguí en Idealista, por suerte, porque llamé y estaba disponible, lo fui a ver y lo reservé. Eso también, si hay un piso que está económico, puede pasar eso. Entonces, y con los APIs. Muy bien. Yo soy de los que dice que que la mayoría de las oportunidades no están en los portales inmobiliarios. Yo defiendo eso. Pero sí que es cierto que también añado que por casualidad una persona que acaba de recibir una herencia pone su piso en venta, no sabe muy bien cómo está el mercado, lo único que quiere es quitarse ese piso de encima y a lo mejor si llegas en ese momento, estás encontrando un piso que a lo mejor está infravalorado y que llegas ahí y lo puedes comprar. Y eso a mí me ha pasado. La mayoría de las veces yo encuentro las viviendas a base de contactos, de moverte, de Claro. patear, etcétera. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje que es pequeño que se encuentra en los portales inmobiliarios y oye, si una persona está atenta ahí, también puede encontrarlo como ha sido tu caso. Sí, en mi caso, bueno, no tengo la trayectoria que tienen muchos de los que conozco ahora, pero cuando estás muy activo en el medio y cuando es una ciudad pequeña como la mía, Claro. ya te conocen y al final, a lo mejor no te llaman de primero, posiblemente no me llamaron a mí primero, pero me llamaron. Mm. Entonces, eso me permitió, obviamente, también tener lo que te dije, ese dinero allí a la mano, que te permita hacer esa reserva y poder hacerla de la forma más rápida posible. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta que si quieres contestarla bien y si no, nada, porque es un poco más delicada. Y es que me cuentes
¿cuál ha sido la mayor rentabilidad que has conseguido? Bien, ahora, cuando empecé, la rentabilidad obviamente era mayor al 7%, rentabilidad bruta, porque digamos que cuando hice el curso con Carlos, él, digamos que ponía ese tope mínimo. Ujú. Empecé con un 8 y ahora ya actualmente tengo un 10% de rentabilidad en un piso, en otros tengo 8 y 9. Bien, esa es la rentabilidad que tengo bruta de la mayoría de los pisos. Bueno, obviamente, al haber rotación de inquilinos, hubo esa subida de los precios del alquiler y eso me benefició. Eso me ayudó a beneficiarme de esa rentabilidad y por ahora tengo un 10%. No, no he pasado el 10 en ninguno. Así que Muy bien, muy bien. ¿Alguna anécdota que te haya pasado, que te haya marcado desde que eres inversor? anécdotas con inquilinos, anécdotas buenas o malas, con inversores, La con qué. que te haya marcado, que haya sido un aprendizaje para ti, o que lo recuerdes de manera muy gracioso, o que lo recuerdes de manera, ostras, no, prefiero no pensar en aquel momento. Bien, anécdotas desde el punto de vista de inquilinos, pues muchísimas, me imagino que a todos nos ha pasado. Inquilinos o posibles inquilinos que llaman y te dicen, resérvame el piso. Y yo, bueno, la reserva, ¿cuánto lo vas a reservar? ¿Cuánto tiempo? No, bueno, 3 meses. Yo, bueno, tienes que cancelar los 3 meses. No, yo no voy a pagar los 3 meses. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo quieres que te lo reserve? Cuando yo una vez le dije a uno, si tú reservas una habitación, un hotel, una suite, y no quieres que nadie te toque la suite, tú tienes que pagar por esos días que esa suite va a estar vacía. ¿Por qué? Porque si tú alquilas esa suite en noviembre y tú vas en enero, esa suite se sigue alquilando todos esos meses. Claro. El punto está en que el día que tú vayas, esa suite esté disponible. Entonces, eso fue algo que no sé si me impactó o me causó algo no sé, porque yo decía, ya va, pero como una persona te va a llamar y te va a decir, resérvame el piso 3 meses, que yo en 3 meses voy, lo veo y te lo alquilo. ¿O Entonces yo no? decía, pero... O no, pues claro, No. por supuesto, si tú no me lo reservas, pues a lo mejor consigo uno más económico. Y Claro, yo como un tonto esperando que tú me vengas a ver el claro. piso. Entonces, me llamaron varias veces con propuestas así. Y yo digo, pero no sé si esto lo hacen otros inversores o en otras ciudades. Yo creo que no. No lo sé. No estoy Yo me imagino que no, porque no vas a tener un piso allí aparcado 3 meses sin producir nada. Al final los Claro. gastos siguen llegando, comunidad de servicio, porque así no se use, tienes que pagar un mínimo de Sí, servicio. sí. Entonces, y va a mi costo, pues no resulta. Entonces, esa fue una anécdota así un poco que me dio en la cara porque me llamaron varias veces. Y yo digo, pero ya va, pero estas personas en qué mundo viven. Sí, sí. Yo no entendí. Es curioso que te coincidieran varios. Sí, como 2 o 3 personas a lo mejor me llamaron y el último piso que estuve, que se quedó vacío, también me llamaron otra vez lo mismo. Bueno, vacaciones de verano y quería que se lo reservara esos 3 meses hasta que vinieran ahora en septiembre. Y yo le digo, no puedo. Bueno, pero es que no te lo puedo reservar y me vas a hacer un contrato. Yo, claro, te hago un contrato o una reserva. Eso está todo escrito Claro. por mi gestor, por mi abogado. Entonces, eso te digo también de que me ven un poco joven o me escuchan joven, qué sé yo, y, y a lo mejor no se confían, no se fían en que a lo mejor es una estafa. Bueno, me pasó en Madrid, cuando viví en Madrid, había muchísimas estafas. Sí. Págame y te mando la llave por correo postal. Y yo, no, a mí no, yo Madre mía. tonto no soy. Pues Y sí, está bien. otra anécdota así fue que cerca de mi edificio había un terreno. Y yo todos los días pasaba por el terreno, bueno, todos los días no, cada vez que pasaba porque estaba cerca del supermercado del Mercadona, y yo pasaba y tenía un aviso inmenso, se vende. Yo nunca llamé y yo decía, aquí no cabe un edificio. Pues están haciendo un edificio en ese terreno y no lo compré.
Yo tonto que fui. Sí que cupo, ¿no? Perfecto, yo no sé cómo lo metieron allí y le daba vuelta a las cosas, pero como no tengo un arquitecto así, también un amigo en Venezuela que estuve por escribirle, pero obviamente no sé cuánto medían, o sea, nunca fui a averiguarlo, entonces ahora, ahora a veces cuando veo cosas así digo, bueno, voy a llamar a ver qué tal. Entonces, esas Sí. cosas así. Es interesante, ¿eh? Cualquier llamada de esas te puede dar un aprendizaje y yo lo digo. Si tienes un mínimo interés, a lo mejor no ahora, pero en el futuro, por poder construir en un edificio, lo mejor es ir ya sabiendo a qué te tienes que atener. Entonces, hacer ese tipo de llamadas es muy útil también. Has Sí. comentado, José, que, bueno, que eres de Venezuela. Y yo entiendo que allí la situación para invertir, no sé cómo estará, pero intuyo que no será buena. ¿Tú has valorado en algún momento invertir allí en tu país? Bien, lo he visto, o sea, bueno, lo he valorado, a lo mejor en su momento, y ahora que hay una cierta apertura, vamos a decirlo así. Y con todo esto tengo algunas conocidas que venden inmuebles en Venezuela, pero están muy económicos, eso sí. Ujú. Están muy económicos desde el punto de vista que a lo mejor te puedes comprar un piso en zona de playa por, no sé, $20,000 Madre mía. pero te digo apartamentos grandes, grandes Sí, sí. de 3, 4 habitaciones en una zona muy buena. El problema es el punto de vista de la libertad, de que puedas ir y venir cada vez que quieras. Ujú. O sea, tienes libertad de ir y venir, pero no sabes qué pueda pasar. Ya. Aparte de eso, es costoso ir a Venezuela. Generalmente el pasaje te sale en 800 euros ida y vuelta, o hasta en Ujú. 1.000 euros ida y vuelta. Eh, el gobierno es una ilusión que digamos que hace esa especie de apertura para que la gente diga, sí, Venezuela está mejorando. Pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la protección al propietario, no existe. No existe. Tengo amigas que tienen inmuebles allá, o sea, inmuebles, digo, apartamentos, pisos, que nunca se lo han podido quitar a los inquilinos que tienen allá. Ya. Este, ahí te puedes conseguir apartamentos en zonas, obviamente, mejor en ciudades muy pequeñas, por $1,000, pero obviamente la zona no es la ideal. No hay mantenimiento, no hay, posiblemente si se daña un ascensor, va a ser muchísimo más costoso Ujú. repararlo. Generalmente las comunidades se pagan en bolívares, que es la moneda de Venezuela, aunque ahora están un poco con el cambio del dólar, pero en vista de que no hay poder adquisitivo, posiblemente esas comunidades no están siendo pagadas. Entonces, el mantenimiento de las comunidades no está siendo lo que es. Y puede ocurrir un día, otra vez, que pase, si tú te compras a lo mejor un edificio, que venga el gobierno y diga, te lo quito, como ya pasó Ya. hace no más de 10 años. Y ahí han abierto centros comerciales y he visto algunos locales que me llegan, sabes que la publicidad te llega muy rápido, sobre todo por las redes sociales, y locales que a lo mejor es un local de 40, 30 metros cuadrados o de 60 metros cuadrados en un centro comercial, te puede costar 80,000, $120,000. Y yo le digo, pero eso es muchísimo dinero. O sea, están esas dos cosas, ¿no? Está que puedas comprar un apartamento muy económico en una zona de una ciudad muy pequeña, como puedes conseguirte un local en $120,000, Ujú. porque simplemente está en la capital y está en un centro comercial, pero tú dices con $120,000, ¿qué no hago en España? Claro, claro. O en otro país, por supuesto. Enlazo esta pregunta con la siguiente, Ujú. y es que me gustaría tu opinión sobre la ley de la vivienda, que imagino que conoces. Y luego me gustaría preguntarte si encuentras alguna relación con todo lo que ha pasado aquí para atrás en Venezuela y si piensas que con este tipo de leyes estamos favoreciendo en España que ocurra algo similar. Bueno.
Yo hice un podcast, tengo varios podcasts, entre esos el Inquilino Perfecto, y en uno de esos podcasts, que fue cuando salió lo de la ley de la vivienda aquí en España, hice una comparación, vamos a decirlo así, con la ley que sucedió en Venezuela. El presidente fallecido, digamos que quiso hacer lo mismo, hacer una especie de proteccionismo, de populismo para estas clases oprimidas, ¿no? Porque ellos hablan de clase oprimida, son gente que puede trabajar y puede comprar un piso como todo el mundo. Ya. Entonces, ellos dijeron que se pasó como pasó aquí en España hace muchos años, cuando estaba Franco, si mal no recuerdo, que hubo un Ujú. congelamiento de los precios. Ellos hicieron lo mismo, congelaron los precios en su momento, vieron que hubo quejas, pero la gente no hizo nada, y luego pasó lo que pasó aquí. Eso fue, creo que fue 2010, 2000 algo, 2012 como que fue. Que lo que hicieron fue prohibir los desahucios, o prohibir que las personas que no pagaran el alquiler, o sea, imagínate, en un país con una inflación que llegó hasta el 1000% Madre mía. y que devaluaron la moneda y le quitaron 15 ceros, 15 así, ¡pum!, en 10 años. Eh, Congelar los precios. Entonces, si tú pagabas 20, no sé, $20, pues ibas a pagar $20 por el resto de tu vida literalmente, o hasta que la ley cambiara. Pero obviamente la inflación iba galopante. Tum, 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 tum. Y no obstante a eso, lo que hicieron fue prohibir los desahucios. Entonces, todas estas personas, para poderlos sacar, no existía esta figura que existe aquí de grandes tenedores, pequeños tenedores, microtenedores, todo lo que dijeron aquí los populistas. Y dijeron que no, que nadie podía desahuciar a las personas hasta que el gobierno no le adjudicara una vivienda. Ujú. Obviamente el gobierno no construía viviendas, o la construía, y obviamente yo no voy a dejar de vivir en el centro de Caracas, en el centro de Madrid, para irme a vivir, no sé, a las afueras, a una vivienda de 2 cuartos, en un bloque de edificios, sin piscina, sin jardín, con una cantidad de personas que obviamente no son las que tú quieres vivir. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Ujú. Entonces, cuando esto pasa aquí, o cuando empiezo a ver todas estas cosas, a mí dije muchas cosas, y bueno, obviamente sin groserías, ¿no? Pero hice esa comparación y no lo veo que estas personas quieren hacer lo mismo, Ujú. lamentablemente. Y es triste que lo que va a hacer es, que lo hemos hablado con Javier, Javier el Libre de los 30 hizo Sí, una protesta online, sí. ahí también salí yo, y lo que va a hacer es eh, encarecimiento de los precios, porque nadie va a alquilar su vivienda pensando en que no lo puede subir con la inflación, sino que lo puede subir solamente al 2%, Ujú. pues la persona del piso que se quede vacío lo va a aumentar. Así de fácil. O hará otro contrato y aumentará los precios. No va a haber un buen mantenimiento de las viviendas, va a haber una contracción del mercado inmobiliario, y si te das cuenta, o me estoy dando cuenta yo ahora, no sé, en la zona donde estoy, que han salido una cantidad de pisos a la venta, porque la gente no quiere tener los pisos ni vacíos, porque Sí. posiblemente ya no viven en la ciudad, o no los quieren alquilar. Ujú. Entonces, los venden. Incluso hay unos que lo venden con inquilinos dentro. Ujú. Y esto causó en Venezuela el deterioro del mercado inmobiliario y, por supuesto, el robo de una cantidad de inmuebles que lo que hicieron fue degradar todas las zonas, digamos, con poder adquisitivo, o las zonas donde la gente quería vivir. Entonces, eso es lo que está pasando y lo que sigue pasando en Venezuela, y generalmente no hay construcciones. Las construcciones que hay son las que hace el gobierno, que no las hizo, ya hace muchos años que no hace, y por supuesto son viviendas que
que no cumplen los requisitos de una vivienda estable, vamos a decirlo así, que son esos apartamentos que te dije que cuestan $1.000 actualmente. Madre mía. Bueno, pues yo, viendo lo que me dices, te preguntaría, si tú fueras el próximo presidente de España, viendo lo que has visto ya, yo te votaría, ¿eh? Ojo con la respuesta según la respuesta que dé, probablemente te votaría. Tengo mejores formas de pensar que las que tenemos ahora, te lo aseguro. Bueno, te iba a preguntar que si fueras el nuevo presidente del gobierno de España, ¿qué medidas tomarías respecto a la vivienda? Yo tomaría una medida bueno, muy fáciles o muy sencillas que una persona con 4 dedos de frente, como decimos en Venezuela, lo pensaría. Bajar impuestos, pero bueno, estoy muy al día con los impuestos porque sobre todo mis inicios del canal de YouTube, del canal del podcast y de YouTube, fue por esto, porque mi primer año aquí me hicieron así. Ya. O sea, aparte de todo lo que pagué en el año, pues al final de año tuve que pagar más, muchísimo más. Bajar impuestos, por supuesto, que bajar los impuestos trae muchísimos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Pues fomentar la creación de empresas. Por supuesto, si tú tienes bajos impuestos y menos burocracia, pues habrá mejores empresas, mucho más grandes. Y por supuesto, esto fomentaría el empleo digno, para que así las personas pudiesen comprarse no una, ni dos, ni tres, las viviendas que quieran. No tienes que subvencionar ni a las empresas, no tienes que subvencionar a las personas que no trabajan. ¿Por qué? Porque habrá empleo digno y bien remunerado para estas personas que quieran trabajar, porque el trabajo siempre va a haber. Ujú. Aparte de eso, premiaría con bajar los impuestos a los inversores y les propondría o les proporcionaría, mejor dicho, una seguridad jurídica como todo ciudadano se merece. Ujú. No es que nosotros seamos primera clase y los otros sean tercera clase o segunda clase, porque somos inversores. Somos igual que todos, somos ciudadanos. Yo no me siento menos por ser extranjero, no tengo nacionalidad, soy un extranjero y mi NIE dice venezolano, NIE, no DNI. No me siento menos que nadie. Llegué aquí con 2 maletas y $5.000. Y hasta no he llegado. No porque soy médico, sino porque, bueno, o sea, ser médico me ha ayudado obviamente porque no tengo un salario mínimo, pero tengo compañeros que a lo mejor no han logrado todo lo que yo he logrado. Entonces, todo esto me ha permitido hacer todas estas cosas. Si tú proteges a los inversores, estos inversores protegerán a los inquilinos. Mm. Tendrás dos problemas resueltos. Tendrás viviendas dignas para esos trabajadores que tienen empleos dignos. Y, por supuesto, protegerlos jurídicamente. ¿Por qué? Porque hay un ciudadano que es, hay algo que dice Kiyosaki, es que los inversores, los emprendedores, los países se los pelean. ¿Por qué muchos países se pelean a Amazon? Porque Amazon es una empresa inmensa que trae trabajadores. Esos trabajadores son empleados que pagan impuestos al Estado. Y punto. Estaba hablando con Anne Millet, en una entrevista que le hice, que la Ujú. publiqué ayer o antier, y hablábamos de eso, que somos jugosos para cualquier país. Somos inversores, producimos, pagamos impuestos religiosamente, porque a ti nunca te llegó una carta diciéndote que no has pagado impuestos, a mí Ujú. tampoco. A pesar de que nos podemos quejar, pero sabemos que tenemos que pagar impuestos. Yo no digo que no hay que pagar impuestos. Lo que pasa es que cuando tú pagas un impuesto y te das cuenta que te lo están cobrando doble, ¿por qué? O sea, es que es algo imposible. El último piso que compré, yo lo compré a un precio, pero gracias al valor de referencia catastral, me llegó una carta diciendo que yo había pagado menos. Cuando este piso es del Sareb, el Sareb es del Estado, aparentemente, o es una cosa de las dos
de los dos y eso está tasado por Sareb. Por eso lo venden a ese precio. Pues no hubo forma de reclamar eso, tuve que pagarlo. Si yo lo vendo, también tengo que pagar. Se supone que yo pago IBI todos los años. Que si yo lo vendo en 10 años y se ha revalorizado 100%, pues tengo que pagar. Aparte, tengo que pagar lo de la plusvalía y tengo que pagar también el ingreso. Entonces Es, es algo muy fuerte, es algo muy fuerte. Incluso aquí, comparado con Estados Unidos financian la propiedad, no te financian a ti. Por eso es que Kiyosaki ha escalado tanto. Y eso es lo que yo creo que haría. Con eso yo creo que se solucionarían muchísimos problemas. 2 o 3 cositas que tendrían una repercusión impresionante. Claro, Impresionante. estaba hablando con mi pareja de eso, que por ejemplo Portugal y otros países que no recuerdo cuáles son, no sé si es Rumanía, otros esto de un poco más al norte, y hablan de esto, la nueva modalidad que es, se me fue la onda. Estas personas que viajan mucho, que Nómadas. son Nómadas. Ujú. nómadas digitales. Estas personas son interesantes para cualquier país. Entonces Sí, estos países se dieron cuenta de eso y dijeron, pero a mí no me cuesta nada darle un documento a estas personas que viajan por el mundo, que a lo mejor se queden 6 meses aquí, que me traen turismo, me traen personas, pagan impuestos, son personas responsables, pum, 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 pum. Habrá casos de casos, ¿no? Pero hay una venezolana que sigo, que es nómada digital. Vive en Rumanía, está en España, está en Portugal, y va viajando. Y habla de eso, de los impuestos, habla de la LLC, habla de nómada digital, habla de cómo trabajar remotamente. Todas estas cosas interesantes que obviamente se está abriendo por el mundo del Internet. claro. Entonces, eso te permite tener todas estas personas que vengan aquí a producir. Hay un boom ahora que están satanizando a los youtubers. Sí, Si yo me voy, pero ¿por qué? Si yo me quiero ir, como si yo me quiero ir a Alaska. claro. Si yo me quiero ir, ese es mi vida, ese es mi problema y punto. Agarro mi maleta y adiós. Mm. Entonces, esa forma de satanizar a las personas está haciendo que haya una fuga de cerebros. Ujú. Y va a pasar lo que pasó en Venezuela. 7 millones de venezolanos vivimos fuera de Venezuela. Y los primeros 3 o 4 millones son profesionales Claro. que salieron huyendo de la represión del país. 7 millones, ¿eh? Se dice rápido. Madre Sí, mía. sí, Y una persona es que coge bastante. sus maletas, en el caso tuyo, en el caso de los youtubers o en el caso de esos 7 millones, no es fácil, ¿eh? Dejar tu vida No, atrás, no, no, no. coger tus maletas, irte a otro país, a ver qué ocurre y todo provocado un poco por este tipo de políticas. Sí, Al final, sí, sí, sí. en fin. Bueno, pues estamos ya llegando al final de la entrevista. Me encanta que seas tan transparente, José Gregorio. La Ay, verdad es que, demasiado, yo creo que es bueno, demasiado. pero es bueno, al final es bueno hablar de esta manera. Yo creo que sobre todo en este momento hay que hablar claro. Y bueno, yo siempre le digo a mis entrevistados que llega el momento de que me hagan una pregunta a mí. Si es que tienes alguna pregunta que hacerme, pues este sería el momento. Sí, tengo una, a lo mejor son dos en una. Vale. ¿Cómo fueron tus inicios? Ujú. Resumidamente, obviamente. ¿Cómo te llevó ese inicio a crear esta escuela de club de talentos, de educación financiera? Y luego, o qué fue primero, la escuela o el PCI, o bueno, obviamente primero el inicio, luego lo demás. Vale. Bueno, mi inicio como inversor fue un poco por casualidad, hace 23 años, junto a la que hoy es mi mujer, Eva, y que era mi novia entonces, decidimos comprar una primera vivienda. Simplemente porque la educación que habíamos recibido de nuestros padres era que en cuanto tengas un poquito de dinero, cómprate ya el piso. Pero compramos esa vivienda y cada uno seguía viviendo
por su cuenta, no estábamos haciendo uso de esa vivienda, por tanto la alquilamos. Y vimos que pasaba el tiempo y el tema del alquiler funcionaba muy bien. No nos fallaban nunca los inquilinos y era algo como que nos daba bastante seguridad. Entonces hicimos una segunda inversión. Y lo mismo planteamiento, todo igual, vimos que funcionaba muy bien, vimos que era algo que nos ayudaba a tener un mejor estilo de vida y lo empezamos a implementar. Y ya un día nos sentamos y dijimos, oye, si esto está tan bien, vamos a trazar un plan a largo plazo para ver cómo nos puede ayudar esto en el futuro. Y a partir de ahí empezamos a hacer más viviendas hasta el momento. Ahora mismo tenemos 21 y hemos ido por el camino vendiendo, hemos comprado, vendido, etcétera. Y, y es lo que nos ha dado pues este conocimiento que ahora pues felizmente transmitimos a los demás o ayudamos a otros inversores con el tema de Personal Shopper. Personal Shopper, ¿cómo iniciamos? Pues también de casualidad. Un día cenando con un amigo de Madrid me dice, oye, tú que tienes ya 13, 14, 15 viviendas, que le sacas buena rentabilidad, que me estás diciendo que tienes unos números espectaculares, ¿por qué no me echas un cable a mí a comprar un par de viviendas aquí en tu zona? Digo, bueno, a mí me dio un poco de vértigo porque yo nunca había hecho, ni me había planteado hacer eso de forma profesional, pero pues vamos adelante. Y en un mes, este chico tenía 2 viviendas y las 2 alquiladas, en el plazo de un mes. Y entonces me dijo, dice, macho, lo que habéis hecho es increíble. Os lo voy a decir a todos mis amigos si me das permiso. Digo, bueno, pues como es algo con lo que yo disfruto, veo que hay vivienda, hay demanda de alquiler, ¿por qué no? Y 300 operaciones después, aquí estamos. O sea, que también se dice rápido, pero esa es un poco la trayectoria. Luego he tratado de profesionalizarlo al máximo, estudiando, sacando certificaciones, haciendo cursos, etcétera, para hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo cuidando mucho los aspectos legales para no tener problemas, para que mis clientes no tengan problemas. Y luego respecto al Club de Talentos, pues también un poco de rebote. Conocí a un chico que era orientador en un instituto y me dijo, dice, Alex, tengo 2 o 3 alumnos que tienen altas capacidades y no hay manera de motivarlos con nada. Están bastante aburridos, no están pasándolo mal, etcétera. ¿Tú me harías algún cursito de programación, de videojuegos, de algo así? Yo soy ingeniero informático. Digo, vale, vamos a preparar un curso de programación. Y yo llegaba, empezaba a darle programación y veía que los chavales de programación pues sabían pues, casi más que yo. Y era algo que no les apetecía. Así que un día llego a clase y le digo, mira, os voy a explicar otra cosa. Os voy a explicar cómo se hace una página web y cómo se monetiza una página web. Y ahí los tres levantaron, me acuerdo perfectamente, levantaron la cabeza así, con los ojos como platos, y me puse ahí en Yo la también. pizarra. Me puse ahí en la pizarra, les enseñé los resultados que yo había tenido, fliparon, y eso sí que fue un cohete de motivación. Y ahí me di cuenta, estuve un año dándole clases solo a estos 3 chavales y me di cuenta de que podía aportarle mucho a la gente joven. Pero es que luego venían los padres a recogerlo y me decían, oye, que mi hijo no sabemos cómo ni por qué tiene 500 euros de ingresos este mes. ¿Tú me puedes explicar? Yo pensaba que me iba a echar una bronca. Dice, ¿tú me puedes explicar cómo se hace? Porque claro, yo trabajo en el supermercado, hago más horas que no sé qué, y a mí veo que un rato en la pantalla es capaz de producir esto, ¿me puedes enseñar? Y así empezó el Club de Talentos con clases para niños desde 6 años en adelante y por supuesto para adultos, ¿no? Y veo que es un cambiavidas. Es un cambiavidas. Hay mucha gente que despierta y hace el cambio y elige el camino por donde tirar. Y hay gente que, pese a que hace el curso, pues está más relajada y no toma acción. Al final, Sí, tomar acción es básico y quien toma acción tiene resultados sí o sí. Pero bueno, estamos muy, muy contentos con ambos proyectos y es un placer poder ayudar a la gente. Así que bueno. sí, sí, que veo tus videos y esto estaba viendo, hiciste un en directo con otro, con un chico, creo que era. Al final no, yo siempre veo cosas cuando estoy de guardia, que son las 1 o 2 de la mañana, que tengo que estar ahí sentado esperando que llegue la gente. No lo salgo a buscar, la gente llega sola. Ya.
me pongo un video, me pongo cosas, hago apuntes. La gente me dice a veces, ¿y cómo haces? Y yo, pues, bueno, mientras yo son las 3 de la mañana, yo estoy a lo mejor, eso, sacando apuntes, leyendo un libro, Claro, porque tengo que hacerlo. O sea, hay un argentino que siempre me dice, quiero invertir, quiero invertir, quiero invertir. Yo siempre te veo a ti y me da muchas ganas de invertir. Y yo le digo, amigo, pero bueno, vamos a hablar, siéntate, cuéntame, ¿qué es lo que quieres? Yo te ayudo, yo te digo, o sea, no te voy a cobrar nada, o sea, eres mi amigo, siéntate conmigo. Y él dice, es que tú aprovechas todo el tiempo. Y yo, sí, mientras unos están por allá hablando, me ven, a veces estoy editando videos a las 2 de la mañana con la computadora o tengo el iPad, porque bueno, tengo que estar allí. Entonces yo prefiero estar allí haciendo algo o leyendo un libro. Me dice, siempre estás en algo, siempre, sí, siempre estás en algo, siempre estás pensando, siempre estás aprovechando. Yo, sí, eso es lo que hago. Y me pasa, por eso quiero hablar de personal shopper. En el próximo podcast estuve comentando hace un momento, porque tengo dos amigos médicos, una amiga y otro amigo, bueno, este no es amigo, sino que fue un conocido de estos canales de inversiones, que siguiendo mis consejos, esta amiga ya tiene 2 pisos. Uno se lo conseguí yo, o sea, me lo llamaron a mí y le dije, mira, yo no lo voy a comprar, se lo voy a pasar a una amiga que quería invertir. Me senté, porque siempre se sentaba conmigo, esto es lo que pasa, que estábamos iguales, ella sí se sentaba conmigo y escribía, sacaba una hoja, yo escribía y aplicaba las cosas y me preguntaba. Tiene 2 pisos. Y otro de Madrid, que es un cubano y es médico también, que quiero hacer, él sí me quiere dar una entrevista, porque quiero que explique cómo hizo, cómo llegó a eso. Me dice, gracias a ti, claro. eh, he dado ese paso, porque bueno, me llamó, me dijo que quería comprar, que se quería comprar ¿cómo se llama esto? Una nave y hacer una reforma y sacar 3 apartamentos. Yo ya va, cálmate. ¿Cuántas inversiones has hecho? Ninguna, es la primera. Pues no inventes cosas. Claro. Tú me dices eso y yo que llevo 2 años en esto, 3 años, ya me preocupo. Sí, Entonces tú me lo cuentas muy bien, pero es que no es así, no funciona así, no funciona así. Pues al final compré un piso para alquilar por habitaciones muy bien. y está muy contento, está muy contento. Yo le dije, cómprate un piso, ¿cuánto lo puedes alquilar? Tanto, pues entonces no te puedes pasar de tanto. Eso, por eso es lo que le dices tú, que fue algo así de conocer gente y la gente ve Mm, que lo estás haciendo, que tienes resultados y quieren hacer lo mismo que tú. sí, Eso es lo que pasa. pues sí, al final ser un ejemplo en ese sentido, pues es muy gratificante y sobre todo ver cómo la gente va arrancando y evolucionando. Sí, y Bueno, después que te llamen y te digan, ya lo hice, mira, aquí están las sí, fotos. sí, 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 eso es un momentazo también. Bueno, pues 3 preguntas que son ya un poquito más personales y ya para despedirnos, ¿vale? La primera es, ¿qué es para ti la riqueza? La riqueza, lo apunté por aquí, un poco, digamos, los puntos. La riqueza es, muchos hablamos de libertad, la libertad de poder hacer con tu tiempo lo que quieras. Yo lo estuve pensando, ya me va a parecer un poco iluso, yo dije, cuando me pueda hacer un crucero de vuelta al mundo, creo que allí ya podré, o sea, un crucero de vuelta al mundo sin Ujú. preocuparme de decir, tengo que trabajar, Ya, tengo que, no, porque voy a tener mis inmuebles que me darán ingresos pasivos y permitirán que yo haga ese crucero de vuelta al mundo. Eso creo que es una riqueza, la riqueza de poder tener salud y poder decir, me voy de viaje o no me preocupo por esto porque lo tengo resuelto, de poder disfrutar de tu familia, si tienes hijos, o de tu familia, de tu pareja, de tu madre, de tus padres. Eso para mí creo que es lo más importante. Y los ricos, ellos no son ricos y a medida que van trabajando y van creando riquezas, ellos compran es tiempo. O sea, claro. la riqueza yo creo que es poder tener tiempo para ti, Mm, para decidir sentarte a leer un libro o irte a tomar un café con quien tú quieras o seguir aprendiendo muchísimo más. ujú. Para mí eso sería la riqueza. Coincidimos plenamente.
¿Qué personas te han inspirado a lo largo de tu vida? Bien, hay una persona que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí, que bueno, es un multimillonario, entre ellos es Donald Trump. Donald Trump me encanta, que bueno, digamos el punto de vista de inversor, de Ujú. millonario, de su Sí, sí, experiencia, sí. ¿no? Ya el punto de vista de su actitud y si es presidente o no es presidente ya es otra cosa. Pero desde el punto de vista de inversor me gusta mucho, Ujú. incluso estos libros que tengo aquí, he comprado libros, todos De estos son Trump, de él, sí. sí, y los he comprado muchos de segunda mano, de zonas por ahí que los pido y me los he leído casi todos y la verdad que me ha inspirado a seguir adelante. Además que hay una anécdota que descubrí después, es que nació el mismo día que yo. ¡Ostras! ¡Qué Entonces, bueno! sí. Entonces, eso, digamos, como que, Dios, este señor nace el mismo día que yo. Un par de años antes fue. Ah, por supuesto, unos muchos años antes. Eso, me inspira Donald Trump, Robert Kiyosaki, como explica, como se desnuda y a veces en algunas entrevistas es un poco grosero, pero te mete la información aquí, Sí, 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 sí. esa forma. Y bueno, cuando llegué aquí a España, por supuesto que empecé a conocer y a meterme en este mundo de las inversiones, por supuesto, todos los inversores de España, Juan Aro, Germán, tú, que ahora quiero ser personal shopper y la verdad que lo has llevado muy bien, Carlos Galán, que lo del curso, que les agradezco muchísimo, que me dio esa, bueno, que tuvo esa idea para Ujú. enseñar a muchísimas personas, Pau y muchísimos más, que bueno, que ahora los sigo a todos y la verdad que me han hecho crecer con sus videos, con sus podcasts, con sus reuniones. Qué bien, muy bien. Última pregunta. ¿Recomiéndanos libros? Ya que has dicho ¿Cuántos? de Trump, ya que has dicho de Trump, dinos algunos Sí. títulos también adicional. ¿Cuántos libros quieres? Tengo unos por aquí al ladito. Bueno, tengo el primero, que es de Trump, se ¿Vale? llama este que está aquí, lo he estado buscando, este lo compré hace tiempo, creo que lo compré de segunda mano, se llama Los mejores consejos en bienes y raíces que he recibido. ¿Vale? Bien, son 100 consejos de expertos Ujú. y comparten sus estrategias a Donald Trump. Qué Bien, bien. este es el primero que recomiendo. Lo conseguí en Amazon, pero en inglés. Vale. Yo lo tengo en español. Bien, luego están otros que tengo por aquí, que son de los asesores de Robert Kiyosaki. Este Ujú. libro me gusta muchísimo, que se llama Riqueza Libre de Impuestos. La gente dirá que, bueno, este es más que todo enfocado en Estados Unidos, pero la verdad es que puede sacar unos tips Ujú. muy buenos, muy Vale. buenos, de verdad que sí. Estos son otro de lo mismo de Padre Rico, Padre Pobre, se llama el ABC de la Administración de Propiedades. Ujú. Este es de Ken McElroy, que se encarga de gestionar todas las propiedades de Robert Kiyosaki. Tiene faena el hombre. Sí, 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 sí. Tiene varios libros, yo tengo dos de él, tengo ese y tengo este que se llama el ABC de las inversiones en bienes Ujú. y raíces. La verdad que es del mismo. Y tengo este otro que es de la misma gente de Padre Rico, Padre Pobre, el ABC de salir de la deuda. Muy bien. Este lo empecé a leer ayer, justamente, Vale. o ya estaba de guardia, y habla un poco de la deuda, de deuda buena, deuda mala, cómo usarla, cómo usar las hipotecas. La verdad que me llama mucho la atención. Lo publicaré ahora en Instagram y con el índice para que las personas lo vean. Y voy a recomendar otro más. Dios mío, tengo muchos libros. Eso es bueno, ¿eh? A El mí de me Juan, gusta también. el de Juan Aro, El Sí. truco de los ricos en las inversiones inmobiliarias, que lo tengo aquí está, Arriba. por aquí, por ahí está. Sí, que se me olvidó sacarlo, no lo traje. Y por supuesto, para los que quieren ser PCI, este libro que está aquí. Hay otro que voy a comprar, pero no recuerdo el autor, y este me lo leí ya completico. Muchas gracias. Y la verdad que yo creo que con eso
podemos abarcar muchísimas cosas. Podemos empezar, podemos arrancar ahí. Sí, 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 sí. Bueno, José Gregorio, dime dónde te podemos encontrar para quien no te conozca. Bien, me pueden encontrar en mis podcasts, en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon también estoy, como médico capitalista. Bien, Vale. tengo aproximadamente 28 podcasts Ujú. que he ido haciendo, digamos, de las experiencias que he tenido y, por supuesto, de las cosas que quiero resaltar. Bien. Empiezo un poco hablando de la carrera de la rata, de las mentiras del dinero, luego de Hacienda y luego ya me dediqué un poco más a lo que es la inversión en bienes y raíces. Me Vale. pueden conseguir también en Instagram como Médico Capitalista y por supuesto en YouTube, ahora que estoy un poco nuevo en los canales de YouTube, también como Médico Capitalista TV. Bien, Muy bien. y ya, por ahí, por ahora en eso. Fenomenal. Pues ha sido un placer. Espero que podamos vernos pronto. Yo que voy mucho a Madrid, cualquier día me desvío a Ciudad Real, que está cerquita, Sí, y nos tomamos un café, me ya tomo un comemos café algo. contigo. Sí, sí, será un placer. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Nos vemos en las redes. Muchas gracias. Chao. Adiós.